Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy aprenderemos a realizar un lápiz táctil para poder utilizarlo en la pantalla de nuestras tabletas y en la pantalla de nuestros celulares. Así que sin más, comencemos. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Ocuparemos un jabón en barra, en este caso estoy utilizando este, aunque también podemos utilizar alguno de los siguientes, ya que he probado que también funciona, así que cualquier jabón en barra nos será de mucha ayuda y nos puede funcionar. Vamos a ocupar harina de trigo, un pedazo de plástico para poder decorarlo al final, aluminio, que será de forma opcional, cinta adhesiva, un cúter y por último utilizaremos hojas blancas. Así que vamos a comenzar tomando nuestro jabón en barra y lo vamos a cortar de esta manera, es decir, podemos cortarlo de forma triangular o bien irlo cortando de esta manera, es decir, de arriba hacia abajo y de forma giratoria. Voy a tomar mi cúter y voy a comenzar a cortarlo. Yo recomiendo más cortarlo de arriba hacia abajo y después de forma giratoria, ya que eso va a evitar que se nos rompa nuestro jabón, ya que algunos jabones he visto que son muy frágiles. Ahora sí bien, voy a quitar todo el exceso y una vez que ya lo tenga demasiado delgado, voy a partirlo a la mitad. Esto me va a ayudar a que sea mucho más fácil. En este caso buscamos que el grosor sea similar a lo de un plumón, es decir, ni tan grueso ni tan muy delgado, ya que si lo hacemos muy grueso nos será incómodo utilizarlo, pero si lo hacemos muy delgado, este se nos puede romper a la hora de darle mucha presión. Así que ya que hayamos terminado nos quedaría de esta forma. Ahora si bien el primer lápiz que hice, la parte del jabón me quedó muy pequeña, por lo que tuve que agregarle bastante papel en la parte de atrás. Y en este nuevo que hice, siento que el tamaño es ideal y me gusta más, ya que siento que será mucho más cómodo usarlo. Seguido de ello vamos a sumergirlo en harina de trigo y vamos a limpiarlo. Esto nos va a ayudar a quitarle esa sensación grasosa. Ahora sí bien, vamos ahora sí a alargar nuestro lápiz. Lo primero que haré será doblar mi hoja, seguido de ello voy a medir mi lápiz, es decir, el tamaño que quiero, y ya que haya medido y haya marcado, voy a pasar a cortarlo. Ya que lo haya cortado, voy a desdoblar y voy a partirlo a la mitad. Ahora vamos a tomar un pedazo y vamos a hacerle un pequeño doblez en esta parte, para seguido de ello enrollarlo. Ya que lo hayamos enrollado muy bien, vamos a colocar un pedazo de cinta adhesiva. Esto nos va a ayudar a que no se nos vaya a deshacer. Ahora vamos a tomar nuestro otro pedazo y vamos a hacer lo mismo, es decir, vamos a enrollarlo. Y así lo haremos sucesivamente hasta obtener el grosor de nuestro jabón. Ahora, ya que tenga el grosor suficiente, voy a colocar mi papel y la parte del jabón que cortamos. Voy a unirlo de esta manera y voy a agregar cinta adhesiva.
agregaré otra capa de cinta adhesiva para reforzar. Y así es como nos quedaría. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba. Voy a hacer unos pequeños toques primero y ahora sí a utilizarlo. Para poder utilizar nuestro lápiz es necesario que siempre lo tomemos de la parte del jabón, ya que si lo tomamos de la parte del papel no nos va a funcionar. Así que si queremos que también nos funcione de la parte de donde colocamos el papel, es necesario que coloquemos aluminio, es decir, que una parte del aluminio toque el jabón y cubra absolutamente la parte del papel, así como te lo mostraré ahora. En este caso lo estoy agarrando de la parte del papel. Ahora, si bien en mi primer lápiz que hice tuve que colocar aluminio, ya que la parte de la barra del jabón la hice muy pequeña o me salió muy pequeña, ya que se me estuvo rompiendo. Para ello tuve que colocar aluminio para que me funcionara o fuera mucho más fácil de utilizar. Pero en este que hemos hecho ahora siento que la medida es ideal, ya que lo podemos agarrar de ahí sin ningún problema, es decir, a la hora de utilizarlo. Ahora, solo para decorar, voy a agarrar mi plástico y voy a enrollarlo. En este caso no voy a utilizar aluminio porque sí lo puedo agarrar de la parte del jabón. Ahora voy a tomar unos pedazos de cinta adhesiva y voy a colocarlos para pegar nuestro papel decorativo o bien nuestro plástico. Voy a enrollarlo y voy a quitar el exceso. Ahora en la parte de atrás voy a hacer pequeños dobleces y voy a colocar un poco de cinta adhesiva. Ahora lo siguiente que haré será probar mi lápiz en la pantalla de mi teléfono. Para ello voy a dar unos pequeños toques primero y después voy a abrir Medibank, voy a omitir el anuncio y voy a abrir un lienzo. Dibujaré una pequeña flor, así rápido, para ver qué tanta sensibilidad tiene. Yo siento que es muy cómodo y que no se traba. Ahora voy a cerrar Medibank y voy a utilizar mi otro lápiz, este que hicimos apenas. Voy a darle unos pequeños golpecitos primero, es decir, unos toques, y ahora voy a abrir Medibank, voy a emitir este anuncio y voy a abrir un lienzo. También voy a dibujar una pequeña flor. Siento que tiene la misma sensibilidad que el anterior lápiz. Siento que ambos son muy cómodos. Ahora, si bien esto nos puede ayudar a hacer dibujos, ya sea en nuestra tableta o en nuestro celular, también voy a probar un poco en la tableta. En este caso no abriré Medibank aquí porque no tengo la aplicación, pero voy a estar abriendo algunas aplicaciones para que puedan ver que sí funciona. Por último, les dejaré una pequeña nota muy importante, por lo que en este caso podemos utilizar también nuestro jabón sin necesidad de hacerlo en cuerpo, siempre y cuando
este tenga el tamaño adecuado en el que podamos utilizarlo. Yo le quise hacer un cuerpo, es decir, alargarlo un poco más para que sea mucho más cómoda, pero en caso de que no quieras o no lo veas muy necesario, simplemente puedes utilizarlo así, dándole la forma al jabón y listo. Así que espero que te guste este video tutorial y puedas crear tu propio lápiz táctil. No olvides suscribirte y darle like. También te invito a comentar. Así que nos vemos en otro video tutorial. Cuídense mucho y tomen agua.